¿Ya pueden verlo o todavía no? ¿Qué, profe? Ok, Ya, profe. ok, entonces, ¿alguien tiene alguna duda referente al tema de el plano cartesiano y ubicación de puntos en el plano cartesiano? ¿No? Bueno, entonces vamos a comenzar con el siguiente tema. El siguiente tema es el referente a vamos a ver el tema de distancia entre dos puntos. No recuerdo si les di en el... Habíamos visto en la clase pasada distancia entre dos puntos, pero esa distancia entre dos puntos se refería a cuando nosotros teníamos una sola dimensión. Ahorita vamos a ver lo que es distancia entre dos puntos cuando tenemos dos dimensiones. Entonces, ese es el tema que vamos a ver. Distancia entre dos puntos. Nada más que, como les decía, esta distancia va a ser en dos dimensiones. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos la distancia entre dos puntos? En este caso, si nosotros tuviéramos un plano cartesiano, vamos a hablar ahorita ya de planos cartesianos. Si nosotros tenemos un plano cartesiano, nosotros aquí dentro de este plano cartesiano podemos tener una recta o un segmento de recta, algo parecido así. Entonces, si nosotros tenemos una recta o un segmento de recta, vamos a tener dos puntos. En este caso, vamos a tener el punto 1 y vamos a tener el punto 2. Entonces, si recordamos, estos dos puntos vamos a tener dos coordenadas en X, en este caso X1, y vamos a tener aquí X2. En este caso, para este punto 2, vamos a tener, aquí es Y1, perdón, no es no es Y2, es Y1. Y en este punto 2 vamos a tener un X2 y vamos a tener aquí un Y2. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la distancia que existe entre este punto 1 y el punto 2? Para ello, vamos a recordar cuál es la fórmula que utilizamos en cuando teníamos una sola dimensión. ¿Cuál es la fórmula que utilizábamos? Maestro, lo que utilizamos en el segmento de recta. Ajá, en el segmento de recta, ¿cuál es la fórmula que utilizábamos? Es igual a valor absoluto de x1 menos x2, que es igual al valor absoluto de x2, sobre menos x1. Ok. En este caso, si nosotros observamos, ¿qué podríamos observar en
en esta recta que está en este plano cartesiano? ¿O qué podríamos deducir? ¿Cómo podríamos, o alguien que me diga cómo podríamos calcular la distancia que hay del punto 1 al punto 2? ¿Cómo la podríamos calcular? ¿Viendo las coordenadas? Viendo las coordenadas, pero ¿cómo la calcularíamos? Ubicando el punto 1 y luego el punto 2 y ver su distancia, me imagino, no sé. A ver, imaginemos que tenemos los siguientes puntos. Aquí se los voy a colocar. O a ver, denme algunos puntos coordenados para P1 y para el punto 2. Entonces tenemos el punto 1 y tenemos el punto 2. Denme algunas coordenadas para estos dos puntos. Para el punto 1, 1 y 2. Y 1 para y el 2. punto 2, 6 y 5. 1 y 2 y 6 y 5. Ok, gracias, Alan. Entonces, aquí nosotros tenemos dos puntos coordenados, punto 1, 1,2 y el punto 2, 6,5. Entonces, acá nosotros lo que podemos hacer es cambiar estos puntos coordenados y ¿qué podríamos identificar? Los valores de X. Los valores de X y los valores de Y, ¿ok? ¿Qué otra cosa podríamos identificar? ¿Que son positivos? Son positivos, ¿ok? ¿Alguna otra cosa? Que el plano cartesiano debería tener más de 6 espacios de parte de X y más de 5 de parte de Y. ¿Por qué tendría más de 6 más 5? Porque el punto 2 está ubicado en 6,5. En este caso ese sería como su límite, ¿no? Uh-huh. Aquí tendríamos este punto y aquí tendríamos este otro punto. Si nosotros tenemos aquí en este caso, una recta, si nosotros lo ubicamos, tiene una inclinación, y si nosotros, le voy a borrar esta parte, si nosotros a este punto le trazamos una línea hacia acá, paralela al eje de las X, y si nosotros este punto generamos una paralela al eje de las Y, un triángulo rectángulo que estamos formando, como lo dice Alan, estamos generando un triángulo rectángulo. Entonces, sabiendo que aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿cómo calcularíamos esta distancia que hay entre estos dos puntos? Con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras. Con el Pitágoras. Ok, entonces aquí nosotros lo que haríamos es aplicar teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar este teorema de Pitágoras? Lo único que tendríamos que hacer es decir que se los voy a colocar aquí en color amarillo, que la distancia que hay entre P1 y entre el punto 1 y el punto 2 es igual a la raíz cuadrada de este lado más
al cuadrado más este lado al cuadrado. ¿Cómo sabría yo cuál es la distancia que hay de este punto a este punto? Pues solamente contando las coordenadas. Sí, Contando. sería el 1 y el 6. Sería 5. Ok, sería el 1 y el 6. Entonces, aquí si nosotros aplicamos una fórmula, vamos a decir que la distancia entre estos dos puntos va a ser igual a x2 menos x1 al cuadrado más el segundo cateto, que es este que está en el eje de las y. Entonces sería y2 menos y1. Y todo esto al cuadrado. Finalmente, entonces nuestra distancia de 1 a 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de x2, como lo decían, 6 menos 1 al cuadrado más y2, que en este caso es 5 menos 2. ¿Cuánto nos daría finalmente la distancia que hay del punto 1 al punto 2? Aplicando ya lo que es nuestra fórmula. $5.83. 5.83. 5.83. ¿Quién habló? Yo, profe. ¿Yo quién? Ángel Avelino. Ah, ok. Entonces, como lo dicen sus compañeros, creo que fue Ángel y Alan, nos da un valor de 5.83. ¿Alguien le dio algo diferente o sí les dio lo mismo? Me dio lo mismo. Ok, entonces la distancia que hay del punto 1 al punto 2 es igual a 5.83. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una recta que tenga alguna inclinación, podríamos aplicar teorema de Pitágoras y así ir identificando qué valor hay entre estos dos puntos. ¿Hasta aquí alguna duda con este ejemplo que les puse de x1 y x2, y2 y y1 para sacar lo que es la distancia que hay entre dos puntos? De mi parte no, profe. Ok. ¿Qué pasaría si nos dice un problema lo siguiente? A ver, vamos a poner... ¿Cómo podríamos resolver este problema si nos dice, demuestra Disculpe, que... maestra. Sí, ¿quién habla? Yo, Joana. Ah, dime, Joana. ¿El 12 de dónde lo sacó? ¿Perdón? ¿El número 12? ¿Cuál 12? ¿El que está al lado de la D? ¿El que estoy señalando? No. El que está al lado del 5.82. Ah, 82. es que aquí le puse que la distancia del punto 1 al punto 2. Ah, gracias.
Sí, en este caso es igual y para que no se confundan, podemos poner que la distancia del punto 1 al punto 2. Entonces aquí sería igual la distancia del punto 1 al punto 2. Entonces, pasando al problema, nos dice, demuestra que el triángulo ABC formado por los puntos A1 es igual a menos 1 con menos 3, el punto B 6,1 y el punto C 2 con menos 5 es rectángulo. ¿Cómo podríamos demostrar que este triángulo es o no es un triángulo rectángulo? Graficándolo en el plano cartesiano. Ubicando los puntos. Ok, pues una sería ubicando los puntos en el plano cartesiano, ¿ok? Entonces, esa sería una forma, pero pues tendríamos que ir midiendo lo que son sus ángulos, ¿sale? Al unir lo que son las líneas. Pero si lo queremos hacer de manera analítica o matemática, ¿cómo lo podríamos hacer? Utilizando las fórmulas. ¿Con la fórmula? Con la fórmula. A ver, háganlo y me dicen si es un triángulo o rectángulo y ahorita lo resolvemos. Entonces empiecen a hacerlo utilizando las fórmulas y me dicen si es un triángulo rectángulo o no. Maestro, disculpe, dice mi compañera Cecia que le está fallando su internet. ¿Quién habla? Yo, Daira, Ah, Daira. ¿Quién me dijiste, perdón? mi compañera Cecia. Ah, gracias. Ahorita para que la tome en cuenta en su asistencia. Sí, maestro, gracias. Sí, gracias a ti. Entonces, traten de resolver este problema y ahorita en unos 5 minutos me dicen si es un triángulo rectángulo o no es un triángulo rectángulo, utilizando lo que es la fórmula. ¿Alguien quería hablar? Sí, yo, maestro. Tengo una duda. No sé si este fue el primer tema que explicó ahorita, pero es que a mí no me dejaba entrar en la asignación que dejó para entrar a la clase y apenas ahorita entré. Sí, es el primer tema. ¿Me lo podría explicar, por favor? Sí. Aquí lo que estamos viendo es el tema de distancia entre dos puntos. Entonces, esta distancia entre dos puntos es cuando nosotros tenemos dos puntos coordenados en un plano cartesiano. Para ello vamos a tener dos coordenadas. Vamos a tener una coordenada para el punto 1, en este caso es un ejemplo, que es el punto 1, que tiene una coordenada de 1,2. Si recordamos, estos puntos son en X y en Y. Tenemos dos puntos, entonces el punto 1 es 1,2 y para el punto 2 es 6,5. Entonces, para ello, si nosotros lo ponemos en un plano cartesiano, tendríamos una recta algo parecida acá. Y lo que les decía, ¿cómo vamos a calcular esa distancia que hay en entre estos dos puntos? Lo que podríamos hacer aquí en este caso es, si nosotros hacemos o dibujamos una línea paralela al eje de las X de esta manera y generamos una línea paralela con el eje de las Y desde este punto hacia acá,
aquí vamos a tener una intersección y si vemos formamos un triángulo rectángulo y al formar este triángulo rectángulo podemos aplicar teorema de Pitágoras y lo aplicamos con esta fórmula. Entonces nos dice que la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los catetos, en este caso tomando en cuenta aquí en este caso los valores de x y para este caso los valores de y. Entonces tenemos x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. En este caso tomamos en cuenta los valores que tenemos aquí y sustituyendo los valores nos quedaría 6 menos 1, que es 6 menos 1, más 5 menos 2. 5 menos 2 al cuadrado y nos da un valor de 5.83. Y eso sería todo lo que explicamos ahorita en esta parte. Job, ¿sí quedó claro? Sí, maestro, gracias. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es es cómo demostrar que el triángulo que se forma por esos 3 puntos coordenados es un triángulo rectángulo. ¿Alguien ya terminó? No, pero lo grafiqué y sí ya tengo la respuesta, creo. ¿Pero de manera matemática ya lo hiciste? No. No, pues les dije que porque me dijeron que era aplicando las fórmulas, entonces, ¿cómo aplicaríamos la fórmula? ¿Alguien ya lo hizo de manera matemática y no gráfica? No. Pero no estoy segura porque me da 1. Te da 1. Ok, ¿cómo sabríamos que realmente es un triángulo rectángulo aplicando la fórmula, las fórmulas o alguna fórmula? Primero tendríamos que identificar eso. ¿Cómo saber si es un triángulo rectángulo? ¿Por cómo se juntan las rectas? Por cómo se juntan las rectas, podría ser, pero hay otra forma cómo podríamos ver eso. A cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Ok, como lo dice Ángel, acuérdense que en este caso estábamos viendo teorema de Pitágoras, entonces para poder identificar si es un triángulo rectángulo, tendríamos que aplicar el teorema de Pitágoras y como lo dice, c cuadrada o la distancia de ese punto de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos. Entonces tendríamos que tener primero qué distancia hay entre esos puntos y posteriormente aplicar teorema de Pitágoras para ver si es que se da ese valor. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, si nos dice que tenemos, a ver, ya lo vamos a ir resolviendo. Si nosotros lo hiciéramos en el plano cartesiano, a ver, dejen checar si lo puedo más o menos dibujar para que me vaya yo basando un poco. Entonces nos dice que el punto A está con -1 con -3. Entonces el punto 1 lo tendríamos por aquí
menos 1 con menos 3. El punto 2 nos dice que es 6 con 1. Sería como 6 con 1, como por acá. Este sería el B. Y el punto C nos dice que es 2 con menos 5. Entonces sería como 2 con menos 5. Más o menos estaría por acá. Entonces este sería el punto C. Este sería el punto A. Si nosotros unimos nuestros puntos, pues tendríamos algo parecido a esto. A lo mejor no me salga tan exacto, pero me quedaría algo así. Entonces, ¿cómo sabríamos que realmente es un triángulo rectángulo? Lo que tendríamos que hacer entonces es sacar la distancia que hay de A a B, la distancia que hay de A a C y la distancia que hay de B a C. Entonces tenemos que aplicar la fórmula que les di aquí arriba para ir sacando nuestros resultados. Entonces háganlo, yo ahorita lo voy a ir haciendo y ya me dicen cuánto les da de valor. Entonces tenemos que la distancia de A a B es igual a la raíz cuadrada de el valor de x2, en este caso como es de A a B, sería el valor de B, que es 6 menos 1, todo esto al cuadrado, más de y, que es 1, menos 3 al cuadrado. Y aquí vamos a tener una distancia entre esos dos puntos. Lo mismo vamos a hacer la distancia de B a C y aplicaríamos lo mismo. Entonces aquí tendríamos la raíz cuadrada de de B y C. Entonces sería 2 menos 6 al cuadrado más menos 5 menos 1. Y todo esto al cuadrado. Y finalmente vamos a sacar la distancia de A a C. Y esto sería igual a 2 menos 1 al cuadrado más menos 5 menos 3. Y todo esto al cuadrado. ¿Cuánto les dan el primer, en el punto de A a B? A mí me dio 8.062. ¿Cuánto, Ángel? 8.062. 8.062. Sí, A mí me salió 4.58. ¿A quién le dio algo diferente? A mí, Margaret. Margaret. ¿Cuánto te dio a ti, Margaret? 4.58. 4.58.
Hay que checar aquí en los signos, a lo mejor y por ahí está mal. Dejen checar ahorita, ahorita lo hago en mi calculadora para que les diga yo cuánto nos da. Maestro. Google, ¿cuánto es 18 al cuadrado? Menos 18 al cuadrado. Sí nos daría un valor de 8.062. Entonces, para que por ahí cheques tus operaciones, Margaret, por ahí a lo mejor tuviste un pequeño error y por eso te dio 4. ¿Cuánto les dio en el segundo la distancia de B a C? 7.21. Sí, a mí me dio 7.21. Sí, también. Ok, Alejandra, creo que querías participar. Sí, profe, me salió lo mismo que mis compañeros. Ok, ¿cuánto te dio Alejandra en el tercero? 6.70, pero no sé si estoy bien por lo de los signos. Ok. A mí me dio 3.60. ¿Cuánto? 3.60. 3.60. Les dio 3, no 6. Ajá. Ajá, 3.60. Ok, entonces aquí le cambié 3.70. ¿A los demás sí les dio 3.70? $60. 60, 3.60. Job, ¿querías participar? No, tenía una duda de que por qué donde está la raíz cuadrada puso 6 menos 1, pero ya vi por qué. Ok. Sale, entonces, todavía siguen viendo el pizarrón, ¿verdad? Sí, profe. Sí, maestro. Sí, profe. Sí, maestro. Ok, entonces, como podemos darnos cuenta, ya tenemos lo que son las distancias entre esos puntos. Entonces, para poder saber si es un triángulo o rectángulo, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras con estos 3 datos y ver si nos da esa igualdad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a identificar cuáles serían nuestros 2 catetos. Acuérdense que dentro del teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de sus catetos, en estos casos los catetos van a ser los lados menores. Entonces, ¿qué lados menores tenemos? Si podemos observar, los lados menores son de B a C y de A a C son los 2 lados menores, entonces estos serían los catetos. Entonces, aplicando teorema de Pitágoras, nos quedaría que la distancia de A a B al cuadrado va a ser igual a la distancia de B a C al cuadrado más la distancia de A a C al cuadrado. Entonces aplicamos teorema de Pitágoras y si nos da la igualdad, nos da la distancia de B al cuadrado es igual a esto, entonces sí sería un triángulo rectángulo.
Sí da. Entonces, si observamos, si elevamos la distancia de A B al cuadrado, nos daría un valor de la raíz de 65. No, nos daría 65. Y esto sería igual a ¿cuánto? Aquí. Nos daría 52 más 3.60 al cuadrado nos daría un valor de 13. Entonces 52 más 13 nos daría un valor de 65 y en este caso 65 es igual a 65, entonces este sí sería un triángulo rectángulo. No sé si sí quedó claro cómo resolvimos este ejercicio. En este caso, aquí aplicamos lo que es distancia entre dos puntos para demostrar que es un triángulo rectángulo, ¿sale? ¿Sí quedó claro o alguien tiene alguna duda? Maestro, yo tengo una duda. Sí, Joana. En el punto, bueno, en el primer, la primera fórmula usted colocó primero los puntos de B. Y si nosotros colocamos los puntos de A, ¿nos dará lo mismo? Si los Sí, colocamos primero. sí, en este caso no les va a afectar porque porque aquí lo único que a lo mejor les cambiaría es el signo, pero como le elevamos al cuadrado, pues se vuelve positivo. Entonces, nada más lo único que va a cambiarles es el signo, pero les tiene que dar lo mismo. Gracias. ¿Alguien más? No. Bueno, entonces esa sería la distancia entre dos puntos en un plano cartesiano o en dos dimensiones. Dentro de lo que fue también la parte del segmento de una recta, si recordamos, habíamos visto que podíamos ubicar un punto dentro de ese segmento de recta y podíamos identificar cuál era la razón que había entre esos dos puntos. Para el caso de lo que es una recta en dos planos o en dos dimensiones, vamos a poder hacer lo mismo y también vamos a poder calcular esa razón que hay con esos dos puntos. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo para que podamos identificar esa razón o esa división que tenemos de nuestro segmento en una razón dada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer este siguiente ejemplo que nos dice lo siguiente. Permítanme tantito. Tenemos este ejemplo que nos dice lo siguiente. Nos dice cuál es la razón en la que el punto P 2,7 divide al segmento de recta determinado por los puntos el punto 1 menos 1,1 y el punto 2 6,15. Entonces, ¿cómo vamos a identificar esa razón? Vamos a utilizar la fórmula que vimos en la clase pasada. ¿Alguien me la puede dictar? ¿Qué fórmula utilizamos para identificar la razón entre dos puntos? X menos 1 más X1 más X2 sobre 2. No, pero para la razón. Yo tengo otra, maestro. La de R. X menos X1 y luego sobre X2 menos X. Ok.
Si recuerdan, les di esta que nos decía x menos x1 entre x2 menos x. Y de esta manera nosotros vamos a encontrar la razón que hay entre estos dos puntos. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos utilizar esta fórmula de razón o podemos utilizar otra, pero tomando los valores de y. En este caso nos tendría que dar lo mismo, entonces nos dice que la razón es igual a y menos y1 sobre y2 menos y. Entonces vamos a aplicar las dos para que veamos que nos va a dar la misma razón de la misma razón de división. Entonces, si aplicamos en el primer caso, la fórmula nos dice que x, acuérdense que x es el punto normal, sale el punto que vamos a ubicar dentro de nuestro segmento. Entonces, tenemos que x es 2 menos el valor de x1, que es menos 1. Entonces, aquí sería menos 1 entre el valor de x2, que es 6, menos el valor del x, que sería 2. Esto sería igual a ¿cuánto? Y aquí haríamos lo mismo. Entonces tenemos y, que sería 7, menos el valor de y1, que es 1, sobre el valor de y2, que es igual a 15, menos el valor de y, que es 7. ¿Cuánto les da en la primera razón con valores de x? ¿Cuánto, Alan? 3 sobre 4. 3 sobre 4. Entonces aquí tendríamos 3 cuartos. O si, ¿y cuánto nos daría en la razón de y? 6 sobre 8. 6 octavos. 6 sobre 8. Nos daría 6 octavos. En este caso, si nosotros reducimos y lo dividimos entre 2, son equivalentes. En este caso aquí, para que nos dé lo mismo, pues lo dividimos entre 2 y tendríamos igual a 3 cuartos. Entonces, si se dan cuenta, podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas y nos va a dar la razón en donde está ubicado ese punto en la recta. Aquí ya nada más vamos a tener una pequeña variación entre estas. ¿Y cuál va a ser esa variación? En este caso, esta razón nos puede dar un signo positivo o nos puede dar un signo negativo. En este caso nos dio un signo positivo, nos dio 3 cuartos, pero ¿qué pasa cuando nos da un signo positivo o un signo negativo? ¿A qué se refiere? Aquí tenemos dos gráficas y ¿qué es lo que nos dice? Cuando P, el punto XY está en el segmento P1 y P, el punto 1 y 2, la razón es positiva. Entonces, si podemos observar aquí en la gráfica, tenemos este punto 1 y el punto 2 y nos dice que cuando R es positivo, nos dice que es mayor a 0 y entonces el punto va a estar dentro de nuestra recta. Si nos da una razón negativa, nos dice que R es menor a 0 y nos dice que el punto, que es este punto XY, va a estar fuera de
estos dos puntos. Entonces, si nos damos cuenta aquí, el punto está fuera de el punto 1 y el punto 2. Entonces ya nada más hay que recordar eso. Cuando es positiva está en medio de esos dos puntos y cuando es negativa está fuera de esos puntos. No sé si sí quedó claro esa condición que tenemos que identificar cuando es positivo y cuando es negativo. Maestro, ¿podría poner un ejemplo con unos números? Sí, Joana, ¿quién más quería hablar? No, yo nada más dije que sí quedó claro, maestro. Ah, gracias, Daira. Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo. Dejen buscar un ejemplo en donde podríamos identificar este ejemplo. A ver, vamos a ver este ejemplo, a ver si nos da ¿Qué vamos a hacer en este ejemplo? Primero vamos a identificar de manera gráfica cómo ubicaríamos nuestros puntos, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo gráficamente y ¿qué nos daría? Entonces nos dice que el punto está en 10 con 7. Voy a bajar un poquito aquí. Y nos dice que el punto es el que está en 10,7. Entonces, ustedes háganlo en su libreta. Yo más o menos lo voy a hacer al cálculo. No me va a dar tan exacto, pero a ustedes sí les daría exacto. Entonces, háganlo de manera gráfica para que veamos el efecto que va a tener. Dicen cuando ya hayan terminado. Ya, profe. Ok, entonces aquí tendríamos el punto 1, aquí tendríamos el punto 2, y en este caso si se dan cuenta, el punto 1 y el punto 2 los tenemos hasta acá, y el punto P lo tenemos hasta acá, está fuera de nuestra línea. En este caso aquí nosotros podríamos alargarla y tendríamos otra línea continua. Si nosotros lo hiciéramos de manera gráfica, pues nosotros aquí podríamos identificar que el valor de la razón no nos va a dar de manera negativa. Pero si nosotros lo hacemos de manera matemática, pues tendríamos que aplicar
la fórmula de razón que nos dice que esto es igual al valor de x menos x1, que es menos 5, entre x2, que es 1, menos el valor de x. Entonces, si nosotros lo hacemos con operaciones, ¿cuánto nos daría la razón de 10? Entonces sería 10 menos 5, nos daría un valor aquí de 15, y 1 menos 10 nos va a dar un valor de menos 9. Entonces, si se dan cuenta, ya nos daría un valor de menos 15 novenos. En este caso podemos ir reduciendo lo que es nuestra fracción. Si lo dividimos entre 3, nos quedaría aquí a 5 y aquí a 5 tercios. Entonces aquí nos quedaría menos 5 tercios. Entonces este signo negativo, lo que les decía, lo que nos indica es que nuestro punto, que es el punto 10,7, está fuera de los dos puntos que tenemos acá. No sé si ya quedó más claro, Joana. Sí, maestro, gracias. Y entonces les digo, lo podemos hacer de manera gráfica, pero si lo hacemos de manera gráfica nos tardaríamos más tiempo a que si lo hiciéramos de manera analítica o matemática. Maestro, entonces si tener un número positivo ya es es como en la primera ocasión. Bueno, en la que usted colocaba. Sí, es la primera, es el primer ejemplo que tenemos el punto dentro de los dos, el punto P está en medio de del punto 1 y del punto 2. Si ustedes lo hacen de manera gráfica, pues les tendría que dar este punto 2,7 en medio de estos dos puntos. Entonces, si quieren, ahorita lo hacen para que puedan comprobar que realmente les da, que está en medio de esos dos puntos. En estos casos que les he dado, los ejercicios nos está dando la razón, nos está dando que nosotros calculemos la razón. Va a haber casos en donde nosotros tengamos que ubicar algún punto de ya sea X, X1 o X2, y lo único que tendríamos que hacer es despejar nuestra fórmula, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? No, profe. No. Ok, dentro de lo que también es lo que son las rectas en dos dimensiones, también podríamos identificar cómo sacar lo que es el punto medio para esas dos para esos dos puntos. ¿Cuál es su punto medio? ¿Cómo calculábamos el punto medio cuando era en una dimensión? ¿Qué fórmula utilizábamos? Disculpe, maestro, ¿le podría regresar a donde graficó? Es que no terminé de copiar donde era la razón de color azul. Ay, gracias. ¿Cómo calculábamos entonces en una dimensión el punto medio? X1 más X2 sobre 2, creo. X1 más X2 sobre 2. ¿Ok? En este caso, cuando estamos en dos dimensiones, vamos a hacer lo mismo o vamos a aplicar la misma fórmula. Nada más que aquí, ¿qué diferencia vamos a tener? Vamos a tener la siguiente diferencia. Entonces, aquí les voy a poner qué subtema es y a qué se refiere. Profe,
Disculpe que lo interrumpa, pero dice mi compañero Félix que sufrió un apagón y no puede entrar a la clase, que ya lleva como 20 minutos así. Ok, gracias por avisar. Ahorita lo anoto para que lo tome en cuenta. Gracias. Entonces, ¿cómo vamos a sacar ese punto medio de un segmento de recta? Para ello, vamos a aplicar ahora esta fórmula. En la fórmula anterior que les di, les puse X. Ahora vamos a poner PM para que sepamos que es el punto medio cuando tenemos dos dimensiones, ¿sale? Entonces, el punto medio va a ser igual, como lo decía, creo que fue Alan, X1 más X2 entre 2, pero aquí vamos a hacerlo por cada punto coordenado. Entonces, este es para X y ahora para Y sería Y1 más Y2. Todo esto entre 2. Y de esta manera vamos a sacar el punto medio de un segmento de recta. En este caso vamos a tomar el ejemplo que tenemos aquí. Vamos a tomar estos puntos coordenados que nos da que el punto 1 es menos 5,2 y el punto 2 es 1,4. Entonces, para sacar ese punto medio, entonces nada más vamos a aplicar la fórmula. Nos dice que es X1 más X2, entonces sería menos 5 más 1 entre 2 y para Y es 2 más 4. 2 más 4 entre 2 y ¿cuánto nos daría de resultado? Entonces, menos 5 más 1 es 4, 4 entre 2 es 2 y 4 más 2, 6 entre 2 es igual a 3. Y ese sería el punto medio de estos dos puntos. Entonces, si nosotros graficáramos, ubicamos nuestro punto que sería 1, 2 con coma 3. 1, 2, 3. Entonces, nuestro punto medio nos quedaría por acá. Entonces, si se dan cuenta, pues sí estaría a la mitad de nuestro segmento y ya cumpliríamos con el punto medio de un segmento de recta. No sé si sí quedó claro o alguien tiene alguna duda. Perdón, profe. Bueno, es que ahí en donde dice menos 5 más 1, ¿no sería valor negativo el resultado? Ah, sí. Menos 2. Por eso lo ubiqué de este lado, en el menos 2. Pero me faltó ponerle el menos. Pero sí, muy bien. ¿Quién fue Margaret? ¿O quién habló? Sí, profe Margaret. Ok. Entonces, como lo dice Margaret, aquí es menos 2, ¿sale? Yo ya lo había ubicado aquí, pero en este caso aquí es menos 2 porque como muy bien lo dice, menos 5 más 1 sería menos 4. Menos 4 entre 2 sería menos 2. Si nosotros quisiéramos dividir nuestro segmento de recta en 3 partes, lo único que cambiaría en nuestra fórmula es Cambiar el sobre 2 a un sobre 3. cambiar un sobre 2 a un sobre 3, pero aquí le tendríamos que agregar un 2 arriba, ¿sale? Entonces nuestra fórmula lo único que cambiaría es que el punto
y haríamos lo siguiente. Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo, o si no ya lo haremos la próxima Maestro, semana. ¿usted tiene hasta- Sí, como dice punto medio, ese punto medio es de la recta, se podría decir P1 a P2. sí es la mitad que hay del punto 1 al punto 2. Gracias. Entonces cuando tenemos cuando queremos dividir nuestro segmento de recta en 3 partes, vamos a ubicar 2 puntos que van a ser los siguientes. Entonces vamos a encontrar un punto 1 que lo vamos a designar como P y qué diferencia va a tener entre el punto medio y estos puntos. Lo que vamos a hacer en el primer caso es que vamos a poner que el punto es igual a 2x1 más x2 sobre 3 y nuestro otro punto coordenado es 2 con y1 más y2 entre 3. Para el otro punto vamos a tomar que es P' y esto es igual, aquí me faltó el igual, a x1 más 2 por x2 entre 3 y y1 más 2 veces y2 entre 3. Y de esta manera nosotros dividiríamos un punto en 3 partes iguales. Y esa sería la fórmula que nosotros utilizaríamos para poder ubicar nuestros puntos. Comúnmente se les llama puntos de trisección porque se divide en 3 partes iguales. En este caso ahorita les voy a dejar ya algunos ejercicios para que ustedes los hagan y vayan aplicando lo que acabamos de ver. No sé si hasta acá tengan alguna duda. Si no hay dudas, pues ya eso sería todo por el día de hoy. Ya nada más ahorita les pongo en el pizarrón qué ejercicios van a hacer ahorita para que practiquen en el resto de la clase. Disculpe, maestro. Sí, Joana. ¿Podría poner un ejemplo igual con números para la última fórmula? Para la última fórmula, si quieren, a ver, aplicamos con estos 2 puntos que tenemos, ¿sale? El ejemplo que tenemos. Entonces ya nada más dejen subir aquí para que no esté tan pegado. Y vamos a utilizar los puntos que tenemos, el punto 1, menos 5,2 y el punto 2, 1,4. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Pues vamos a calcular el punto P y esto sería igual a 2 el 2 por el valor de x1 que es menos 5 más el valor de x2 que es 1. Entonces aquí tendríamos más 1, todo esto entre 3, 2 por el valor de y1 que es 2 más el valor de y2 que es 4. Entonces sería 4 entre 3. ¿Y cuánto me daría para el primer caso? ¿Cuánto me daría para el punto P?
Entonces serían 2 por menos 5, son menos 10. Menos 10 más 1 sería menos 9. Y menos 9 entre 3 me daría un valor de menos 3. ¿Sí, verdad? Sí, maestro. 2 por 2 son 4. 2 por 2 son 4, más 4 nos daría un valor de 8, y aquí sería 8 tercios, ¿no? Aquí le dejamos como 8 tercios. Y esta sería la ubicación de nuestro primer punto. Para el segundo punto, que es P', entonces P' va a ser igual a X1, que es menos 5, más 2 veces X2, que es 1, entre 3, y Y1, que sería 2, más 2 por Y2, que sería 4, entre 3. Entonces, para nuestra P' nos quedaría que esto es igual. Menos 5 más 2 por 1 son 2, nos daría menos 3 entre 3, nos daría menos 1, coma, 2 por 4, 8, 8 más 2 nos daría 10, nos daría aquí 10 tercios. Y estos serían los puntos que ubicaríamos en esta recta para que lo divida en 3 partes iguales. No sé si ya quedó claro o todavía queda alguna duda. ¿Cómo podríamos graficar el 10 sobre 3 y el 8 sobre 3? En este caso tendríamos que una de dos, sacar lo que son los decimales, no nos daría tan exacto, o dividir cada punto en 3 partes iguales y ya de ir sumando 3, 6, 7, 8 y ya graficarlo. Gracias, profe. Entonces aquí cada punto que tengamos lo tendríamos que ir dividiendo entre 3 y ya de ahí sumar 8 tercios, pero en este caso estos 8 tercios son de Y. Entonces aquí dividir 1 entre 3, el 2, el otro punto entre 3 partes iguales y ya de ahí sacar los 8 tercios. Perdón, profe, ¿de dónde sacó el menos 3 de P? Haciendo las operaciones de acá de 2 por menos 5 más 1 entre 3. Gracias. Job, ¿tienes alguna duda? Sí, igual que la de mi compañero, que creo que fue Alan, pero la otra es que si cuando nos salgan con puntos decimales, a fuerza es de poner, por decir, en fracción, o podemos poner, hace un ratito creo que era en el que debía de salir un resultado de 2.6, ¿se le pone el 2.6 o se queda en fracción? En este caso lo podríamos dejar en fracción. Si lo, vamos a dejarlo en fracción. ¿Sale? Entonces sus resultados déjenlos en fracción. Para que sea un poquito más exacto. Bueno, maestro, gracias. Ya nada más que aquí la fracción, sí hay que reducirla a al mínimo. En este caso, si veíamos aquí en la razón, teníamos menos 15 novenos, entonces la reducimos a menos 5 tercios, ¿sale? Entonces ahí sí el resultado sí tiene que ser, hay que reducirla. No sé si quedó claro. Que sí va a ser en fracción, pero sí tiene que estar reducida. Sí, maestro, gracias. ¿Alguna otra duda?
¿No? No, maestra. Ok, entonces les voy a dejar estos 3 ejercicios. Disculpe, maestra. ¿Quién habla? Joana. Joana, sí. Recuerda que el miércoles le dije que no me cargaba la pizarra. Sí. Igual volví a intentar y envié la solicitud, pero igual no me carga. Te digo, es que esa pizarra es de era otra aplicación que estaba checando, pero no es no la van a utilizar ustedes. Ok. Es que recuerdo que nos había dicho que nos iba a compartir para que pudiéramos ver los ejercicios que colocaba. Pero después es que es esta pizarra, pero yo se las comparto por PDF. Ok, gracias. Entonces, si la quieren para medio estudiar lo poco que tengo, ahorita si quieren se las comparto en archivos. Sí, por favor, maestro. Sí, en este caso lo que les decía, no tengo muchas cosas acá porque si recuerdan, algunos trazos ven que los estuvimos haciendo en la otra aplicación que era creo que se llama Regla y Compás, y las otras los otros los estuvimos haciendo en GeoGebra. Entonces, esos no los tengo aquí en esta pizarra, ¿sale? Entonces, nada más son datos muy, no son muchos datos o muchos apuntes. Entonces, ¿qué van a hacer en estos 3 ejercicios? Ahorita les pongo los demás. Vamos a calcular lo que es el punto medio y los puntos de trisección, que son las dos fórmulas que acabamos de ver. Y dejen checar a ver si tengo algunos otros para... Estos 3 van a encontrar lo que es la razón, entre esos puntos, y de estos dos, los dos últimos que les pongo acá van a encontrar la distancia. ¿Podría notar lo que tenemos que...? Sí. Distancia entre puntos. Aquí es la razón. Y de esta van a encontrar el punto medio y de trisección. Y eso sería lo que ustedes harían ahorita en el resto de la clase. La asignación para la tarea de hoy ya se las había puesto, ¿verdad? Ya, maestra. Ya, maestra. Ok. Bueno, entonces si ya no tienen dudas, pues eso sería todo por el día de hoy. Y ya recuerden que el miércoles les aplicaría yo su examen de este primer parcial. En este caso vendría su examen hasta estudien hasta este tema que acabamos de ver, que es el último que acabamos de ver ahorita, punto medio y de trisección. Entonces son los trazos
la recta en una dimensión y rectas en 2 dimensiones hasta este tema que es punto medio y de trisección. Entonces, si ya no hay alguna otra duda, pues eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Disculpe, profe. Sí, nos vemos. Gracias, maestro. Adiós. Hasta luego. Adiós, nos vemos.